Luis Carlos Vélez, director de la FM, dijo que si algo le pasaba a algún periodista de RCN era culpa de Gustavo Petro. ¿A qué ha venido? ¿Qué va a hacer en este fin de semana, en este viernes en el departamento del Meta? Pues muy buenos días a toda la audiencia de su emisora, Misael, y el motivo es mantener siempre el contacto directo entre la población y quien habla. He querido seguir en la plaza pública, en zonas que no alcancé a visitar en la campaña presidencial, y quiero durante estos años que están por venir mantener ese tipo de actividad, la plaza pública, el diálogo directo con la población, el encuentro en el territorio, que no solamente a partir del libro, de la lectura o del medio de comunicación, sino que la realidad misma en el territorio va marcando la configuración de un programa, un proyecto político. Obviamente estoy en una actividad de promoción de la Colombia Humana como una alternativa de poder seria para Colombia y seria para la región. Y alrededor de un tema que a mí me parece el crucial, el territorio. ¿El territorio es para el petróleo o el territorio es para la agricultura? Ese O es clave. Usted recuerda en la pasada campaña, recién, que apareció el tema, incluso desde el primer momento, por allá en la universidad una universidad gringa, con estudiantes colombianos en Nueva York, cuando se trató de burlar el candidato en ese momento, Duque, diciendo que cómo iba a sustituir los barriles de petróleo por aguacate. Pues eso marcó un derrotero, son dos proyectos diferentes, es un no. Duque al final dijo, es que se puede tener petróleo y agricultura. Ese y no existe. Es un pensamiento fácil, claro, a cualquier ciudadano le gustaría todo al mismo tiempo, pero económicamente las fuerzas que se desatan alrededor de una economía extractivista, es decir, extraer del subsuelo un producto con altos precios internacionales de vez en vez, choca directamente, no solamente por el tema del agua, sino por el tema económico, con otras formas de actividad productiva como la agricultura. Y entonces hay que escoger. Y la propuesta de la Colombia Humana en el territorio es que escojamos la agricultura y la agroindustria y por tanto protejamos el agua y el saber que son indispensables si queremos tener agricultura y agroindustria a una actividad que no genera puestos de trabajo, pero sí muchísimo billete, que es la extracción del subsuelo que no produjo el ser humano de cosas como el petróleo o como el oro. Eso se llama extractivismo versus producción. La sociedad se enriquece más con la producción, no con el extractivismo. Sí, eso significaría, senador, que si mañana el pueblo colombiano le da a usted la alternativa de ser presidente de este maravilloso país, ¿modificaría sustancialmente la política de explotación petrolera en el territorio colombiano? Sí, claro. Mire que en estos meses que hemos vivido en el Piedemonte llanero, ha aparecido en otros lugares del país también una especie de vanguardia social, de lucha ciudadana, que se expresó vía consultas, ahora tratan de acabarlas, pero que muestra una realidad de un conflicto social. Lo que usted ha visto en estos meses es una sociedad en muchos territorios que dice abiertamente y de manera casi consensual que prefiere el agua que el petróleo, que significa, en otros términos, prefiere la actividad productiva que se deriva de la tierra, y por ello la importancia del agua a una extracción de un recurso que se vuelve dañino para la humanidad como el petróleo o el carbón.
Paradójicamente, a pesar de que usted en el Piedemonte llanero ve ese renacer de ese tipo de movimiento social, el que gana las elecciones es Duque, que es por la extracción, incluido el fracking, que es el uso del agua en forma masiva, inyectada a presión para poder romper rocas al interior de los pozos petroleros y liberar el petróleo, los cunchos del petróleo, le llamo yo, que está dentro de la roca para exportar más petróleo. ¿Por qué esa contradicción? ¿Por qué la sociedad quiere el agua pero vota por el que le va a acabar el agua? Pues yo creo que es un tema de maduración política. Precisamente esta discusión continúa. Vamos a votar por alcaldes y gobernadores que están en el proyecto de destruir el agua. O vamos a votar por alcaldes o alcaldesas o gobernadores, gobernadoras que están por proteger el agua. La sociedad tiene que definir. Este no es un tema del billete, del día de elecciones, de la camisetica y de la comilona y del billete en efectivo, porque billete en efectivo sí que hay mucho y ya sabemos de quiénes. Pero si la política es quién tiene más billete, se nos va a acabar el agua. Sí. Y si se acaba el agua, usted sabe qué pasa. Se acaba la vida. Así que hay que aterrizar la discusión en donde toca, que no es cuál candidato tiene más billete. El que más billete tenga es el más peligroso. Sino al contrario, la sociedad llanera tiene que escoger entre si lo que prefiere es dejar su territorio en manos de petroleras y mafias del oro y otras, o si lo que prefiere es que el territorio tenga un uso productivo que permita un enriquecimiento generalizado de la población llanera. Nosotros estamos con la segunda opción. Colombia Humana está por el agua y está por la agricultura y el desarrollo agroindustrial. Está por el crecimiento de la riqueza productiva en Colombia en manos de la sociedad y no por una política extractivista. Entonces, si yo fuese presidente, pues lo decíamos en campaña, tendríamos una política de separación progresiva del petróleo y del carbón. Tiene que ser progresiva porque eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Y un cambio de la matriz energética nacional hacia energías limpias, el sol es fundamental en ello, de electrificación del transporte de vía férrea. Mire cómo estos dos paradigmas, estas dos visiones tienen que ver con temas como carretera o líneas férreas. ¿Por qué no hay una línea férrea llanera en un territorio plano? Que hubiera sido mucho más barato que la construcción de carreteras, porque una línea férrea es más poderosa que la tractomula, implica más producción para llenar los trenes, y entonces la tierra tiene que ser usada no para sacar petróleo, sino para producir arroz, maíz, cereales, alimentación, no solamente para Colombia, sino para el vecino y para la humanidad. Y en esa medida hay una perspectiva diferente de desarrollo. Nosotros estamos en esa perspectiva. Si yo fuera presidente, nos iríamos separando progresivamente del petróleo y el carbón y nos iríamos abrazando también progresivamente a las energías limpias, los transportes eléctricos y la producción de nuestros campos, lo cual significa industrialización, lo cual significa una política de priorización del saber y de la educación al conjunto de la juventud, porque sin saber no hay producción. Senador Petro, llega usted en momentos en que hay una discusión a nivel nacional relacionada con el tema de la ampliación de periodos de alcaldes y gobernadores, que fue aprobada por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y que ha generado mucha controversia esta semana. Y hay quienes afirman que esa idea salió para truncarle a usted el camino en las próximas elecciones presidenciales. ¿Qué pensamiento tiene usted acerca de esta pretensión de ampliarle el periodo a los alcaldes y gobernadores? Sí, no solamente a mí, mire, los resultados electorales recientes arrojaron 10 millones por Duque, 8 millones por Colombia Humana. Vamos a suponer que son ciertos.
porque nunca pudimos ver el software de la registraduría que nos llena de inmensa desconfianza. Hay un fraude que ya no es el que hacían antes, sino que es electrónico. Y si el software de la registraduría no es auditable, nadie tiene seguridad de cuáles son los datos reales. Pero supongamos que es así, 8 millones. Inmediatamente pasan las elecciones, hay una nueva consulta, la anticorrupción, y los 8 millones de la Colombia humana se expresan, van a las urnas de nuevo, pero adicionalmente 3, que eran los que habían votado por Duque, pero que ya están en otro plan, y se obtienen 11 millones y medio. Pues eso va asustando a la clase política tradicional, a los que hacen la política a punta de billete sucio, corrupción. Esa clase política empieza a notar que el campo político colombiano tiene un nuevo actor que son las ciudadanías libres, no es Petro, son las ciudadanías libres, las que no reciben billete por el voto y empiezan a escoger caminos más apropiados para Colombia. Pues eso, hacia las elecciones del año entrante, tiene asustada a la clase política corrupta de Colombia, en todo el país. Por eso están jugando a la venezolana, a no dejar hacer las elecciones, para ver si tienen más tiempito de rehacerse a punta de billete, esperanzados en que vuelva a crecer el precio del petróleo, en que la minería ilegal pueda darles unos billetes y que la cocaína también, para ver si son capaces de mantener la mayoría y la perpetuación en el poder con un poco de tiempo adicional. Están desesperados, están debilitados. Petro no es el coco, es la ciudadanía libre de Colombia el coco para la clase política tradicional. Claro, nos empiezan a ver cada vez con más cuidado. Y esa es la disputa que hay que plantear en la mesa. Aún si aplazan las elecciones, si no dejan hacer las elecciones, el pueblo llanero tiene que tomar una definición. ¿Petróleo o trabajo? ¿Petróleo o agua? ¿Petróleo o agricultura e industrialización? Yo vengo a proponer el segundo camino: agua, agricultura, industrialización, riqueza generalizada. Y no vivir de un recurso que va a provocar violencia y destrucción de la humanidad a partir del cambio climático. ¿Pero está de acuerdo con la ampliación del periodo de los alcaldes? No, ese no. El pueblo ordenó 4 años, ¿cierto? Cualquier alcalde, gobernador, bueno o malo, cada cual hace ahí en su... Pero son 4 años, esa es la orden del pueblo. El día que le prorroguen, el día siguiente a ese mandato popular, ya es una dictadura. Porque ya no es ordenada por el pueblo, es ordenada por los amigos del alcalde en el Congreso. Eso ya no se llama una democracia. Si quieren pactar periodos de 6 años, que sea no para los actuales, después, pues eso cualquier sociedad define eso. Pero no hace una prórroga de mandatos cuando el pueblo no ordenó eso a través de su voto, porque está afectando la democracia, está cambiando democracia por tiranía. Y hay fuerzas, que sabe que Colombia se ha godificado. Yo respeto mucho al Partido Conservador, pero no al pensamiento godo, que es autoritario, retrógrada, cavernario. Colombia se ha godificado, nosotros estamos rompiendo eso, estamos deshaciendo esa godificación de Colombia. ¿Cómo es que el pueblo llanero se ha godificado? Aquí en la cámara se me ve. Pues en virtud de la violencia, de la barbarie que se ha vivido, de toda esta historia reciente, pero el pueblo llanero tiene que retornar a lo que le enseñó a Colombia, que es la libertad, que es ser un pueblo libre. 2 veces reaccionó en la historia, allá cuando se creó esta república, republicanos, no monárquicos, no godos. Y después, en la tiranía de mediados del siglo XX, reaccionó incluso de manera armada, mostrando que primero se pone la libertad que la tiranía. Pues hoy el pueblo llanero no puede estar al lado de la tiranía, no puede godificarse, tiene que ser un pueblo que nos ayude al resto de Colombia
a la libertad, a la democracia, porque esa es la base de la paz. Yo voy a retomar el tema del petróleo porque es que nosotros en el departamento del Meta somos un departamento petróleo dependiente, por ser un departamento productor. Colombia, uno podría decir que hoy es petróleo dependiente. No de petro, sino del petróleo. Sí. Porque fíjese que ahora con la discusión, la protesta de la educación pública, superior pública, ha dicho el presidente Duque que hay la necesidad de destinar 1 billón de pesos de las regalías para garantizar el funcionamiento de la educación superior. ¿De qué manera pretendería o haría usted para romperle el espinazo y pasar de ser hoy petróleo dependientes a hacer lo que usted está formulando, lo que usted está pretendiendo hacer del territorio nacional? Mira, el petróleo vive sus últimos momentos en la historia de la humanidad. Y eso tiene que reconocerlo la región. Porque si no perdemos las perspectivas y caemos en un abismo. En Puerto Gaitán sucedió, ¿no? Lo que pasa es que ha vuelto a crecer el precio del petróleo y se nos durmió, se empieza a adormecer otra vez en el festín que esos dineros generan. En la clase política tradicional adormece la discusión, pero no hay que olvidarla. El petróleo se va a acabar, no porque no exista más petróleo, sino porque la humanidad va a dejar de demandar cada año, cada vez más, su separación del petróleo y el carbón, porque son los que producen el cambio climático, y el cambio climático puede acabar la vida en el planeta Tierra. Entonces, digamos, el mundo del petróleo, de la energía fósil, se acaba en la humanidad. Si queremos sobrevivir como especie, hay que hacerlo. ¿Y eso qué significa? Que los territorios colombianos que dependen del carbón, como el Cesar, la Guajira, o del petróleo, como el Piedemonte Llanero y otras regiones del país, tienen ya que establecer los mecanismos de una transición económica hacia otra cosa diferente. ¿Y qué otra cosa? Pues lo que la tradición cultural colombiana nos muestra. Nosotros no somos hijos de petroleros. Quizás los venezolanos puedan decir eso, pero no nosotros los colombianos. Nosotros somos hijos de labriegos. La inmensa mayoría de los colombianos, excepto los que siempre han nacido en cuna de oro, que son bien poquitos. El resto, todos, siempre tenemos un papá o un abuelo que es un campesino. Es decir, hay una relación cultural con la tierra y el trabajo. Y eso es lo que nos salva como sociedad. Cuando se cayó el precio del petróleo allá en el año 16, 17, y vino la crisis venezolana y el éxodo que todos estamos viviendo aquí en Colombia, Colombia no entró en la misma crisis, aunque la sufrió un estancamiento económico por una sola razón, porque había agricultores cultivando la tierra. Como el precio del peso se cae frente al dólar, se desploma el peso con la caída del petróleo, pues eso le dio una oportunidad, un respiro a diversos productores agrarios que mantuvieron entonces la economía nacional. Fue el café lo que nos salvó de no sufrir la crisis venezolana. Pero el dato está ahí. Si vuelve a caer el precio del petróleo, y va a caer, y no se han preparado los territorios para la sustitución de ese tipo de riqueza, entre comillas, un tanto falsa, vamos al abismo. ¿Y qué es la sustitución? La sustitución es agricultura, industrializar. Esa industrialización que llamamos nosotros la agroindustria tiene unos efectos que no son benéficos en Colombia. Cuando usted coge los campos de arroz, por ejemplo, y encuentra que el productor de arroz es diferente al dueño del molino, el dueño del molino, que tiene el poder, subordina al interés del productor. Si uno va al mundo a ver cómo es que se hace eso, por ejemplo, Nueva Zelanda y la leche son los mayores exportadores de leche en el mundo. Los dueños de las vacas, que son pequeños granjeros, que sacan la leche, son los dueños de la pasteurizadora y de la exportación de la leche. Por eso son tan poderosos. Pues la agroindustria que yo estoy proponiendo es esa, la de que los productores agrarios
sean copropietarios de la industrialización de sus productos, de tal manera que el ingreso real al productor agrario sea suficiente para vivir como se vive en la clase media colombiana, que sus hijos puedan ir a la universidad. Ahora, aquí el papel del saber, de la universidad, de la educación juvenil, es fundamental. Porque cuando uno empieza a hablar de producción y no de extraer petróleo, y de industria, pues entonces se necesitan muchísimos saberes. Saberes alrededor del agua, saberes alrededor de la tierra, saberes alrededor de la botánica, de la biología, de la ingeniería industrial, etcétera, el mercadeo, de la economía, etcétera. Tantos saberes que se necesita muchísima universidad y muchísima juventud en la universidad. Entonces temas como la universidad pública, la priorización del dinero para la educación se vuelven fundamentales. Usted me preguntaba las regalías. Pues las regalías deberían ser ya usadas en la transición, no en el botín politiquero, porque esa es la forma de suicidarse de una sociedad, sino en la transición. Las regalías petroleras ya deberían estar soportando la financiación de regadíos para la tierra agraria, la construcción de universidades, que no es 1 billón, la universidad debe duplicar su presupuesto cada año, para que en 4 años la expectativa de cualquier niño, jovencito, jovencita, sea poder entrar realmente a la universidad y salir como un profesional, sea técnico, sea académico. Eso implica un volumen de dinero, adecuar la tierra, democratizar la tierra, montar las bases de la agroindustria, de los créditos financieros que eso necesita, de la infraestructura de transporte, en donde el tren se vuelve vital como eje nacional de una movilidad productiva, del agua, la infraestructura del agua en tiempos de cambio climático. Esos son dineros, universidad, agua, trenes, tierra fértil. Esos dineros están en las regalías, pero si las regalías se las roban, se pierde la posibilidad de financiar la transición y entramos a la crisis, que es lo que sucede en Venezuela, que no se preparó para ello, llevan 1 siglo viviendo el petróleo y están adormecidos. Pensaron los venezolanos que el mundo consistía en exportar petróleo y tomar whisky. Se convirtieron en la sociedad con mayor consumo de whisky per cápita del mundo, ni los escoceses. Mire hoy la crisis que hay. No saben cómo producir alimentos y se mueren de hambre, o salen para tratar de buscar ese alimento fuera. Pues eso mismo podría suceder en Colombia. En Puerto Gaitán hubo un campanazo de alerta que nos mostró cómo es que es esa crisis, cuando una sociedad, dependiendo del petróleo, no construye las bases para salir del petróleo. Sí, senador, este es un tema de nunca acabar y sin duda alguna pues que a nosotros nos llama poderosamente la atención, pues es el principal departamento productor de petróleo en el territorio colombiano. Casi el 50% del petróleo se está produciendo en esta región del territorio colombiano. Vuelvo al tema político. Su presencia, su recorrido por el departamento del Meta significa, además de lo que nos ha manifestado inicialmente en su intervención, el hecho de que usted va a tener candidatos propios para alcaldías y gobernaciones en el departamento del Meta y la Orinoquia colombiana. Mis candidatos en el llano en general, en Piedemonte llanero y en el llano en general serán los o las candidatas del agua. Y entonces sí quiero que se empiece a promover en la diversidad política que existe y social que existe en el llano y cultural además, las candidaturas del agua, las candidaturas que vayan a defender el agua de la región. Y allí donde aparezcan, yo estaré acompañando ese tipo de candidaturas. Sí, señor. Bien, me escribe aquí un corresponsal y me dice, pregúntele por el senador Manguito. Pues yo no conocía a Manguito, la verdad se ha dicho, hasta ahora lo conozco. La construcción de esa lista, que se llamó la lista de decentes, que fue hacia principios de año, pues en el mes de enero, nosotros todavía
pues estábamos en esa perspectiva de construir la campaña presidencial. No, obviamente no teníamos idea de la fuerza que iba a coger, ¿no? Yo estaba apostando en el mes de enero de este año a una confluencia de fuerzas, había propuesto una consulta a todas las fuerzas alternativas, a una unidad, y la verdad no creía que yo iba a ganar esa consulta. Yo pensé la gana Humberto de la Calle o Fajardo. Y lo que estaba era en el plan de ayudar a construir una unidad. Por eso uno de los primeros elementos de la unidad fue construir una lista común al Senado, que invitamos al Polo y al Partido Verde a que se hiciera. Al final la invitación fue recogida por los movimientos indígenas, el Maíz, la Unión Patriótica, la Alianza Social Independiente, nuestras fuerzas de la Colombia Humana y otras muchas, y se hizo la lista de decentes. Pero la ASI es un movimiento bastante confuso, y fue la que puso a Manguito en la lista, que yo no conocía, cogió el puesto 100 y terminó siendo senador porque yo me eché esa lista a la espalda y salí a la plaza con Gustavo Bolívar, que logró una enorme votación, y logramos pasar el umbral y Manguito senador. Pero apenas el hombre vio el Senado, se cambió de... sacó las uñas. Entonces, terminó siendo del otro lado. Él era ya, lo que pasa es que yo no conocía, Claro. lo conocía, si no también lo hubiéramos dicho que no, para eso váyase al Centro Democrático y ahí le dan el... No hubiera sido senador, además, si se va al Centro Democrático, Claro, no lo eligen. Nosotros sí lo elegimos, pero nos traicionó. Eso, a mí no me gusta ese, pero digamos, no me obsesiona el tema. La vida le enseñará que esas cosas no se hacen, porque se manipula un electorado, se engaña un electorado y eso no es bueno. A lo mejor se vuelve un buen senador, hay que verlo, obsérvenlo en su accionar. Yo hasta ahora no le he escuchado la voz, sino para atacarme en las emisoras, pero a lo mejor es un buen senador y entonces la gente ya ha metido él en donde debe estar, que es el Centro Democrático, pues lo elige. Y lo prefiere a él, a Gaviria y a Paloma y a la Cabal, etcétera. Pues ojalá le vaya bien. Pero con nosotros obviamente no tiene ningún punto de confluencia. y para pasar Que del no ritmo... sea que defendimos su barrio de una enorme tragedia allá en la Comuna 13 de Medellín, cuando la primera política de seguridad democrática fue echar el ejército contra la ciudadanía en la Comuna 13. Desaparecieron decenas de personas, de jóvenes desarmados, y fíjese que la Comuna 13 de Medellín no ha podido recuperar la paz, ¿no? Hace mucho que en la Comuna 13 no se puede hablar realmente de paz. Estamos obligados a preguntarle, senador, sobre, ya pasando del ritmo de la trova de Manguito a la traba del proceso de paz, porque realmente la situación que se está viviendo... Una maldad, pero mejor no. La situación que estamos viviendo en el departamento del Meta, que fue uno de los departamentos que mayormente sufrió la violencia en estos 50 años. Y entiendo que usted ganó en Mesetas, ganó en Uribe, en donde, digamos, pues hay muchos militantes de la gente de las FARC que se acogió a este proceso de paz. Hoy, ¿cómo está observando usted esta situación? Porque nos dicen que de Mesetas ya han salido gran cantidad de las personas que se acogieron a esa voluntad de paz del gobierno, o a ese acuerdo de paz entre el gobierno y esta guerrilla de las FARC. ¿Ve usted que hemos avanzado en algo en estos primeros meses del presidente Iván Duque Márquez? ¿O cómo está viendo usted la política de Iván Duque Márquez respecto a ese proceso? Mira, digamos, si uno mira el resultado electoral, esos 8 millones de votos, y los pone en un mapa geográfico, en un mapa, coinciden más sobre todo con la tradición liberal del país. Es decir, en cierta forma Colombia Humana recupera la tradición del viejo liberalismo, que era un liberalismo popular, social, Gaitán, todo eso. Y volvemos a ser muy fuertes en donde ese liberalismo era fuerte. Pues obviamente ya traicionado por el actual Partido Liberal, pero se vuelve de Colombia Humana.
Y fue un parte de mi estrategia realmente. Entonces, todo el occidente de Colombia, de una manera, pues, contundente, dice Petro, Colombia humana. Todos, los pueblos afro, los pueblos indígenas, mulatos, mestizos, Nariño, Cauca, el Valle, Chocó. Bogotá nos da nunca nadie había sacado 1.800.000 votos en Bogotá, yo logro sacarlo. En la costa tuvimos nuestro defecto, porque la costa era de tradición liberal y yo apostaba que iba a ganar allí y quedamos empatados. Por eso se perdió la presidencia. Gané en las grandes ciudades costeñas, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Sincelejo, pero perdimos en la provincia. El pueblo costeño de provincia votó por Duque, yo creo que a partir de la compra del voto, y ahí perdimos la presidencia. Ahora, ya en el resto del territorio, Antioquia, mundo andino, tuvimos avances muy grandes en el corredor industrial de Boyacá, Tunja, Duitama, Sogamoso, en los alrededores de Bogotá. La sabana de Bogotá se volcó por la Colombia humana, tal como Bogotá, y unos avances menores en regiones como Santander, Tolima, Huila y Piedemonte Llanero, donde de todas maneras ganó Duque. En donde sí, ya las distancias fueron enormes, es Antioquia y Cúcuta, ¿no? El norte de Santander. Distancias enormes donde Duque nos triplica. Es decir, que el liberalismo social antiguo de Colombia, que está en el alma popular, respondió a la Colombia humana. Y eso usted le ve en el Piedemonte Llanero. Gana Duque, pero la Colombia humana se fortalece, recorta la distancia. Y en algunos municipios de Casanare, creo que Monterrey, hay que hacer bien la memoria, Monterrey ganamos. Y en Meta, en los municipios que usted dice, mesetas en la primera vuelta. Sí. Y Uribe. Entonces, no es tanto Farc, porque eso es el liberalismo antiguo que se vuelve de Colombia humana. Ve ahí las banderas. Ahora, usted toca un tema todavía más complejo, que ya no es el mapa electoral, sino lo que llamaríamos la paz. Yo soy un convencido que en el gobierno de Santos se redujo el concepto de la paz a un acuerdo con la guerrilla. Yo lo dije en ese momento públicamente. Y que eso iba a costar el que podría acabarse una guerra con las FARC, pero comenzaba otra, como ha sido la historia en Colombia. Es decir, nosotros hemos abandonado la tarea de la paz grande, es decir, de construir una era de paz. Cuando uno habla en esos términos, el problema no es un acuerdo con la guerrilla, el problema es un acuerdo con la sociedad. Y se da alrededor de temas diferentes que un acuerdo con la guerrilla. Cuando usted se pone a negociar con la guerrilla es ¿y a dónde van a parar las armas? ¿Y qué va a pasar con los que están condenados, los que están presos, etcétera? ¿Y cómo se vuelven políticos? Eso es un acuerdo con la guerrilla. Pero cuando usted habla de un gran acuerdo de paz con la sociedad, usted tiene que hablar de pensiones, de salud, de educación, de reformas sociales, de la reforma agraria. Etcétera. Y entonces Santos no se movió ahí, porque la élite colombiana es una élite goda, no quiere transformaciones sociales, quiere mantenerse en el privilegio en un mundo que se les está acabando. Y se quedan con la paz chiquita. Pues la paz chiquita, que es el acuerdo con la guerrilla, es sustituida por nuevas guerras, por no acudir a la paz grande. Y es lo que yo empiezo a ver en muchas regiones de Colombia. Quiero verlo en la Uribe y en la Macarena, etcétera, porque sí, las FARC cumplen, abandonan el territorio, pero lo que llega no es el Estado, no es la universidad para los jóvenes, no es la salud, no es la pensión, no es la agricultura, lo que llega es otros actores, cada vez más mexicanos, que lo vengo anunciando porque me parece todavía más peligroso. Porque cuando usted tiene actores nacionales, algo hay, que el abuelito, que jugaron fútbol, que no sé qué, los enemigos pueden entenderse. Pero cuando los agentes de la violencia son extranjeros, no queda ni eso. Y la barbarie puede ser mayor.
Y efectivamente alrededor del oro, alrededor del petróleo, alrededor del coltán, de la cocaína, del coltán, empieza a generarse ejércitos armados, violentos, privados. Ya eso no es guerrilla, eso son las nuevas formas de la violencia del siglo XXI. Y ese tipo de guerras pueden ser muchísimo más bárbaras. La región las ha visto, pero pueden ser peores. Y es la falta de audacia de la élite política colombiana de dar el paso hacia la paz grande, que son las reformas sociales de Colombia. En la Uribe me da la impresión de que la sociedad ya está, allá gané, y lejos gané. Y esa población que votó por mí había votado por Uribe. Si usted ve los datos, antes, digamos, hace poco. ¿Por qué? Porque quería defenderse de la FARC, ¿cierto? En ese momento. Porque la veía ya como un ejército de ocupación, a pesar de que tantos años estuvieron en esa región. Cuando pensaban que Uribe era liberal y no codificado. Sí, pero era como, tiene su lógica. Entonces, bueno, Uribe puede traer la paz al territorio. Bueno, pasó todo eso de Uribe y esa población ahora ya no vota por Uribe, sino por Petro. Y como el 87% votó por Petro. ¿Qué es lo que le está pasando a la población? Que está buscando la esperanza de la paz. Y que empieza a sentir que no viene, que lo que viene es más violencia. Y es un momento crítico, porque además para mí es una responsabilidad. Porque si esa población apuesta por mí, yo tengo que responder en el sentido que en Colombia realmente no vayamos a caer en una nueva oleada de violencia, que es lo que empieza uno a ver, sino que se pueda construir una verdadera era de paz. Bien. Senador Gustavo Petro, ya para ir cerrando nuestro trabajo periodístico, no puedo dejar de abordar un tema que fue polémico porque Luis Carlos Vélez, director de la FM, dijo que si algo le pasaba a algún periodista de RCN era culpa de Gustavo Petro. Y Pedro Vaca, quien es el director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia, ha dicho que hemos advertido a Gustavo Petro sobre sus manifestaciones estigmatizantes en frente al tema de los periodistas. ¿Qué opinión tiene? ¿Cuál es la respuesta suya a esas dos manifestaciones Sí, no hay que confundir periodistas y RCN. Son dos cosas diferentes. El periodista es un trabajador, digamos, un profesional en sus cosas. El RCN es una empresa privada que goza de contratos públicos y enriquece. Pero trabajan periodistas, senador. Y enriquece, sí, pero no confundas el trabajador con el propietario. Eso por una parte. El trabajador es una cosa, el propietario es otra cosa. Y usted sabe quién es el propietario. Pero el tema es que yo de RCN hace mucho no hablo. Cuando usted menciona a Vaca, el de la FLIP, estaba haciendo una referencia a una cosa que él me dijo cuando yo era alcalde. Que además tiene razón él, porque cuando uno es alcalde, pues tiene poder. Y entonces la actitud debe ser mucho más prudente. Pero esa es una frase de hace 4 años. Ahora lo que ha sucedido es que hay una movilización estudiantil, un grupo de estudiantes pintan unas consignas en la emisora y me echa la culpa a mí, como si yo hubiera mandado pintar la emisora, pero además de una manera abusiva, porque no solamente rechaza que pinten la emisora, lo cual tendría razón, sino que me está diciendo más o menos es que yo soy un matón y que mandaría a fregar periodistas. No, si yo soy presidente de Colombia, el Estado protegerá el periodismo independientemente de su ideología. Él no puede ver lo que le sucede al mismo en mí como si yo fuera un espejo. El constructor de odios está allá, no aquí. En la Colombia humana no se construyen odios. Nosotros no llevamos a la sociedad colombiana a violencias. Quienes han hecho eso son otros. Y sí hay que aconsejar a todo el periodismo y muchas otras profesiones a que no sean constructores de odio. En la violencia de mediados del siglo XX, esas lecciones que debemos aprender de eso, era que había mucho constructor de odio. Algunos hasta se ponían sotana, otros usaban micrófonos, otros la tribuna del Congreso. En el Congreso ya a mediados del siglo XX, una bancada sacó los revólveres para matar la otra bancada. Imagínense ese espectáculo. Y claro, ¿qué sucedió en la sociedad?
Una barbarie, 300.000 muertos, todos los que vivieron nuestros padres y nuestros abuelos, el territorio llanero se llenó de sangre. Entonces, el constructor de odio no está en nosotros, y hay que cuidar que estas personas que odian dejen de odiar, o por lo menos dejen de construir más odio. Senador, la verdad me alegra mucho haberlo tenido estos minutos en mi mesa de trabajo. Muy gentil, muchas gracias. Éxitos en su correría por el departamento del Meta, y desde su óptica, desde su punto de vista, como siempre le digo a todos los políticos que se sientan en mi mesa de trabajo, si algo puede hacer por ese territorio, hágalo, que lo necesitamos. Muchas gracias y una feliz mañana. Gracias, Misael, y gracias a todos, Luis, Juan, a todos los oyentes, aquí a nuestra compañera. La pilla. Hay que poner periodistas mujeres, le aconsejo. Que se vuelve esto aquí como de solo macho. Solo machos. Pero la trabajadora aquí ¿qué es lo que mezcla sonido? Es una mujer joven, control de sonidos. Entonces, muy amables a ustedes y a toda la audiencia que nos ha escuchado en este momento.